Bueno, buenas noches nuevamente. Arrancamos de vuelta con esta cuarta jornada en realidad para tratar un poco lo que conocemos como la evaluación en Moodle y qué es eh, realmente Moodle, ¿verdad? O cómo podemos hacer esa evaluación. Según Jean Piaget, dice que la meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creativos, inventores, descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que les ofrece. Y atendiendo un poco esta frase que nos dejó Piaget, quería un poco consultarles qué entendemos nosotros por evaluación. A ver si alguien podría darnos alguna idea en todos estos años que estuvimos estudiando, que seguimos estudiando, qué es para nosotros la evaluación. A ver, los colegas docentes. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Buenas noches, adelante. Sí, la evaluación es recoger información, datos, para poder analizarlos, emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas sobre esas informaciones recogidas, profe. Asimismo, el término evaluación tiene que ver con esa recolección de información que necesitamos y como docentes, sobre todo atendiendo lo que nos atañe, ¿verdad? Que es la educación. En ese sentido, podemos tener diversos tipos de evaluaciones en diversos momentos, según la función evaluativa, según el contexto. Entonces, en ese sentido, bueno, lo que queremos conocer un poco hoy de Moodle es cómo trabaja la herramienta de evaluación o cómo podemos trabajar algunas herramientas de evaluación en él. Para ello, con el permiso de ustedes, voy a pasar a presentar una, valga la redundancia, presentación. Un momentito. Si alguien me puede dar retorno, si se ve. Sí, profe, se está observando. Bueno, ¿cuáles son las herramientas de evaluación que tenemos en Moodle? Como ya hemos mencionado anteriormente, Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje que ofrece grandes posibilidades a los ambientes de formación en línea, al ser una herramienta informática organizada en función a determinados objetivos de aprendizaje. La elección de la herramienta y los procedimientos por parte del docente son las que dan el verdadero valor para que el resultado del uso de la plataforma sea de índole educativo. La evaluación del aprendizaje cumple una función social y otra reguladora del aprendizaje. Con ella podemos realizar evaluaciones y dar seguimiento sobre todo a los estudiantes. Dentro de esta evaluación y seguimiento podemos hacer evaluaciones de trabajos, autoevaluaciones o progresos que se dan en el alumno. En cuanto a las autoevaluaciones, son las pruebas en las que el alumno es consciente de su aprendizaje, ya que las plataformas cuentan con programas que automáticamente las corrigen. Ciertamente, para que ello suceda, como docentes debemos configurar la plataforma para que esta corrección se haga de manera automática. Asimismo, existen diferentes tipos de evaluaciones. Las más extendidas son aquellas que se presentan en forma de preguntas y respuestas de opción múltiple. Tenemos verdadero, falso y otros tipos de evaluaciones que vamos a ver en un rato más.
Por otra parte, Moodle nos permite las evaluaciones y también los trabajos. Bajo esta denominación se incluyen ya sean los exámenes o trabajos que el personal docente propone en un determinado momento para tener una prueba objetiva del avance de los estudiantes. Normalmente estas pruebas están activas durante un determinado tiempo fijado en la plataforma, ya que aunque se hacen en la propia plataforma, la corrección es manual y o personal de tutor. Entonces, cuando proponemos evaluaciones o trabajos que los alumnos deban hacer, obviamente estos trabajos pueden ser subidos a la plataforma, pero la evaluación se realiza ya por parte del docente que estima o establece con anterioridad cuáles son los métodos, los criterios y los indicadores para realizar la evaluación del trabajo correspondiente. Por otra parte, Moodle permite el progreso general del alumnado, es decir, que tanto el profesorado como el propio alumno puede saber qué progreso formativo está llevando. Claro que la información que recibirán unos y otros difieren en cantidad, dice. Significa que el alumno normalmente accede a una pequeña estadística sobre los temas que ya ha estudiado, de las autoevaluaciones realizadas y de los trabajos que ha enviado y que ya han sido calificados. Entonces, Moodle permite ese retorno para el alumno a medida que completa las tareas o han sido corregidas las tareas. ¿Cuáles son los recursos evaluativos que nos presenta Moodle? Moodle utiliza una escala de evaluación en la calificación de los trabajos y actividades de los estudiantes, algunas creadas por el propio usuario y otras establecidas de manera predeterminada. La creación de una escala de calificaciones se realiza a través del icono de calificaciones, luego ajustes y luego vamos a ver qué tipo de escala podemos utilizar, cuáles son las escalas personalizadas que permite y cuáles son aquellas que ya están de manera estandarizada. Si tienen alguna consulta, por favor, no duden en abrir sus micrófonos y hacer la misma. Bueno, tenemos un tipo de evaluación también que podría ser una encuesta. El módulo encuesta proporciona un conjunto de instrumentos verificables que son útiles para evaluar y estimular el aprendizaje en contextos de aprendizaje en línea. Los docentes pueden usarlas para recopilar datos que les ayuden a aprender tanto sobre su clase como de su propia enseñanza. O sea, podemos hacer como docentes alguna encuesta sobre algún tema X que nos interese o incluso sobre algunos otros temas que atañen a la actividad del alumno que no siempre probablemente respondan a nuestra asignatura, sino si quisiéramos hacer otro tipo de encuestas también permite Moodle. Estas encuestas son formalizadas, están también las estándares que ya nos propone Moodle que están allí para ser utilizadas o podemos personalizarlas de acuerdo al tema a tratar y también de acuerdo al interés que tengamos. Los tipos de encuestas que permiten Moodle están los ATTLS, que tienen como propósito principal evaluar las actitudes de los estudiantes hacia el pensamiento y el aprendizaje mediante 20 ítems. Estas encuestas ya están de manera predeterminada y lo que podemos conocer o medir con ello es que una persona es un conocedor conectado, es decir, si tiene un índice alto, tiende a disfrutar más del aprendizaje. O conocedor desconectado, generalmente tiende a tomar una actitud de aprendizaje más crítica y argumentativa. En cuanto a los incidentes críticos, el cuestionario tiene el propósito de evaluar cuáles eventos del curso han causado más impacto en el estudiante, tanto en valoración positiva, de utilidad, implicación, como otros ítems, y como negativa, que podrían ser dificultad, distancia, tiempo, entre otros.
Perdón, creo que alguien escribió por aquí en el chat. ¿Se está viendo la presentación? No se ve la pantalla, me dice. ¿Alguien podría darme retorno? En la primera diapositiva se quedó, profe, donde dice herramientas de evaluación. Ahí está, eso aparece en la pantalla. Bueno, voy a dejar su función de compartir pantalla. Está en pausa, dice por aquí. Voy a dejar de compartir. Allí quizás. Ahí sí, tipos de encuestas, dice profe. Sí, sale, profe. Bueno, hablábamos de las encuestas, los tipos. Acabo de mencionar las ATTLS. Luego están las encuestas sobre ambiente constructivista educativo en línea. Esta comprende 6 escalas que permiten medir la relevancia o la importancia de la formación en línea, pensamiento reflexivo, eh, que es aquella que estimula el pensamiento crítico reflexivo del alumno. Entonces, dependiendo del tipo de encuesta o instrumento que vamos a aplicar, tenemos que tener en cuenta también otras características y no solo las de conocimiento. O sea, a veces es necesario ahondar más, dependiendo del tema que estamos tratando, sobre todo estimular al alumno a ese pensamiento reflexivo, a no solamente completar ítems de opciones múltiples, sino ir un poquito más allá, por ejemplo, en la elaboración, perdón, de un ensayo, de un trabajo, una monografía o la redacción de algo. Entonces, esa es también la idea de profundizar algunos temas. Permite la interactividad, ya que los alumnos entre sí también pueden trabajar en grupos. De esta manera se integran en formación en línea y para ello sabemos que aparte de Moodle podemos disponer de otras herramientas, por ejemplo como el Drive para trabajar o para hacer un trabajo práctico en línea de manera conjunta. Apoyo del tutor, también se puede evaluar cómo apoya el tutor en la formación en línea. Sabemos que como docentes de la Universidad Nacional o de universidades privadas incluso, nos toca, aparte de realizar la docencia, seguir el desempeño del alumno, o sea, nos toca la tarea de tutorear o seguir o hacer, como se llama en inglés, el coaching, el seguimiento a cada actividad o tarea que establece. Por otra parte, es importante el apoyo de los compañeros, atendiendo que la formación en línea permite tener, y hemos visto en esta pandemia que muchos alumnos, gracias a la educación en línea, o por lo menos la virtualidad, les permitió seguir con sus estudios estando en otros lugares alejados incluso. Por otra parte, la interpretación tiene que ver con, sobre todo se busca que el docente realice una apreciación objetiva de las respuestas de los alumnos. Entonces, estas encuestas, ¿cómo utilizar? El módulo de encuesta predefinida o survey del Moodle dice, usa preguntas prefabricadas. Si se desea crear otras preguntas, se puede utilizar el módulo de retroalimentación o feedback. Entonces, hay encuestas predefinidas que ya trae Moodle, solo que habría que analizar y contextualizar atendiendo el lenguaje, porque dependiendo de la persona que lo tradujo del inglés al español, a qué nacionalidad eh, de qué nacionalidad es, vamos a encontrar algunas palabras que probablemente no se usen en nuestro contexto. Entonces, para tratar de contextualizar o utilizar palabras que el alumno pueda entender. ¿Cuál es la función pedagógica? Y bueno, es una evaluación formativa ya que permite reforzar o realimentar al estudiante en la consolidación de la información aprendida. Entonces, las encuestas podemos utilizarlas como una evaluación formativa, sobre todo para recolectar información para uso del docente.
¿Cuáles son las recomendaciones de uso para fomentar la motivación en función de los resultados obtenidos y darle seguimiento, por supuesto? Por otra parte, tenemos los conocidos cuestionarios. En este sentido, eh, la utilización de cuestionarios tiene que ver con el tipo de preguntas que vamos a realizar, que pueden ser preguntas abiertas, preguntas cortas o preguntas cerradas. En ese sentido, cuando hablamos de preguntas cerradas, hablamos de que pueden ser dicotómicas, es decir, tener dos respuestas, verdadero o falso, si no, o también puede ser que sean politómicas, es decir, como aquellas respuestas múltiples o de opciones múltiples. En ese sentido, Moodle también, a medida que vamos generando algún tipo de encuestas, algún tipo de preguntas o cuestionarios, eso queda en un banco de preguntas, es decir, yo puedo volver a utilizar el siguiente año o incluso vamos a suponer que elaboré un instrumento a comienzo de año para el primer parcial y qué sé yo, algunos temas no fueron completados o no se llegó al objetivo, a la capacidad que estamos queriendo, entonces podemos volver a reutilizarlo, obviamente modificando algunas cosas. Y el cuestionario dice, se define, podría hacerse una base de datos de preguntas que pueden ser utilizadas en diferentes cuestionarios. En este sentido, uno puede crear un banco de preguntas ya de acuerdo a los temas o los tópicos que más le interesa evaluar. Entonces, a la hora de confeccionar el examen parcial o el examen de recuperatorio, uno ya lo tiene dentro del banco de preguntas y lo que hace es utilizar. Entonces se pueden incluso almacenar en categorías de fácil acceso y estas a su vez pueden ser publicadas para hacerlas accesibles desde cualquier curso del sitio. Los cuestionarios se califican automáticamente y pueden ser recalificados si se modifican las preguntas. Es decir, cuando yo configuro un cuestionario, automáticamente, o sea, Moodle me sugiere o me pide que establezca cuántos puntos va a valer esa pregunta o esa respuesta, digo bien, y si el alumno marca correctamente, obviamente esa calificación ya se puede hacer de manera automática. Incluso podemos configurar para que el alumno, una vez terminada la evaluación, pueda ver los resultados de sus marcaciones y sobre todo eh, mostrarles aquellas en las cuales tuvo errores o se equivocó, entonces para darle una retroalimentación o cuál sería la respuesta correcta que esperábamos que marque. Para ello también se establece un límite de tiempo a los cuestionarios para su disponibilidad, es decir, debemos configurar cuándo se va a abrir ese cuestionario, por cuánto tiempo y cuándo se va a cerrar. Asimismo, el cierre podemos configurar para que esto se haga de manera automática al terminar el tiempo establecido. Qué sé yo, si ponemos 20 preguntas, tenemos que establecer el promedio de tiempo que les va a llevar al alumno contestar atendiendo. Todo esto debemos hacerlo nosotros primero, una prueba de cuánto tiempo nos lleva para poder configurar correctamente, no sea que una pregunta sea un poco compleja y le damos muy poco tiempo o viceversa, sea tan fácil pero le damos mucho tiempo. Entonces, eh, ahí radica el establecimiento del límite de tiempo según las pruebas que vayamos a realizar nosotros mismos. El profesor dice, define los cuestionarios para que puedan ser resueltos varias veces si se muestran o no las respuestas correctas y los comentarios. En cuanto a cuestionarios, tenemos la opción de que puedan ser resueltas una sola vez o que puedan volver a ser, en este caso, si ya permitimos más de un intento, Moodle nos permite también cambiar el tipo o la configuración de la evaluación y allí nos pregunta o nos da la opción de si queremos promediar
los puntajes obtenidos, o si se va a quedar con el puntaje más alto, o con el primer puntaje, o con el último realizado. Y eso vamos a pasar a ver en un rato más. También las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser presentadas aleatoriamente. En realidad se recomienda efectivamente que usando la plataforma Moodle y atendiendo las habilidades informáticas que tienen nuestros alumnos de esta época, los nativos digitales, hacerlo lo más aleatorio posible para evitar algún tipo de plagio u otras. Sabemos que son tan hábiles que pueden tener, por ejemplo, entre el cuestionario abierto, pueden tener una sala de chat, puede tener un Meet, una llamada en línea, etcétera. Entonces, eh, de manera a disminuir esos posibles fraudes digitales, entonces por eso es que se deben, sobre todo cuando son cuestionarios bien cerrados, eh, configurarlas de manera aleatoria. Las preguntas, dice, pueden crearse en HTML incluso utilizando imágenes. Cuando hablamos de HTML es un lenguaje de hipertexto marcado, se llama, es decir, podemos programar con anticipación, podemos inclusive crear en Word y directamente eh, lo importamos a Moodle. Esa es otra ventaja. Podemos incluso copiar de Word y pegar en Moodle. Vamos a ver cómo hacer. También las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externo y este tipo de archivo debe ser lo más en formato RTF o si conocen lo normalmente como bloc de notas o notas de la computadora. Entonces, en un texto plano que no tiene un formato específico, es posible, es posible importar a Moodle directamente. Las preguntas pueden tener diferentes métricas y tipos de captura. Las pruebas pueden ser diseñadas por el docente, ya sea de opción múltiple, como ya conocemos seguramente varios de nosotros, falso, verdadero, respuestas cortas. Concluido el cuestionario, se califica automáticamente cada intento, se muestra o no la calificación y o la respuesta correcta dependiendo cómo lo configuró el docente. Entonces tenemos aquí la vista de crear cuestionarios, sobre todo preguntas, entonces uno puede incluso crear una categoría para almacenar la pregunta, el nombre de la pregunta. Podemos también colocar qué exactamente deseamos preguntar al estudiante, o sea, cuál es el enunciado de la pregunta sería el puntaje, cuántos puntos vale o se establece para esa consulta, para esa pregunta, si está correctamente respondida. Podemos agregar un texto de retroalimentación atendiendo la posible respuesta del estudiante. También podemos escoger si la respuesta será de tipo única o múltiple. En este caso, si la respuesta es única, obviamente todo el puntaje o el peso del puntaje va a ir a esa respuesta, mientras que si la respuesta es de opción múltiple, debemos distribuir el peso del puntaje a las respuestas, a las varias respuestas correctas que se puedan dar. Por otra parte, Moodle nos permite barajar las respuestas, es decir, cambiar el orden o la posición de las preguntas. Es otra de las posibilidades que ofrece. Bueno, el cuestionario, ¿cómo utilizarlo? Dice, permite seguir el progreso del estudiante en el proceso de estudio y aprendizaje, ajustándolo a los contenidos de un tema para que el estudiante pueda contestarlo y según la calificación que se obtenga, sabemos inmediatamente lo que tenemos, o sea, cuál es el progreso que se está dando. El módulo de cuestionario reúne los elementos necesarios de seguridad para utilizarlo como examen, incluso certificativo. ¿Cuál es la función pedagógica del cuestionario? Es que se trata de una evaluación formativa y permite monitorear, diagnosticar y reforzar el resto de las actividades
para realimentar al estudiante en la consolidación de su aprendizaje. En este caso, nosotros sabemos que muchas veces el cuestionario ya lo utilizamos como una evaluación incluso sumativa. Las recomendaciones para el uso del cuestionario puede ser diseñado para sustituir, algunos exámenes o diferentes actividades de evaluación. Luego tenemos la opción taller. El módulo de actividad de taller permite la recopilación, revisión y evaluación de los trabajos de estudiantes. El taller es probablemente la actividad más compleja que permite Moodle. En este caso, los alumnos podrán empezar enviando material desarrollado por ellos mismos. Los alumnos pueden subir al taller cualquier contenido digital, archivos, también pueden escribir textos directamente en la pantalla y luego el resto de los alumnos pueden puntuar esos materiales, así como una presentación oral en clase atendiendo los elementos o criterios de evaluación especificados por el docente. Para la evaluación de los talleres, generalmente se utiliza la rúbrica, atendiendo que es un proceso que se debe dar de interacción constante entre los participantes, que en este caso son los alumnos. Las propuestas son evaluadas mediante un formulario de evaluación multicriterio, que ya está predefinido, establecido por el docente, lo que favorece una evaluación más objetiva atendiendo los criterios que previamente ya se establecen. Los estudiantes tienen la oportunidad de evaluar uno a varios de los trabajos presentados por sus propios compañeros, entonces ahí tenemos como una coevaluación de pares. Tanto los trabajos presentados como las evaluaciones de los compañeros pueden ser anónimas o no, dependiendo de cómo el docente solicita que se haga. Entonces, para el taller debemos, como toda actividad en Moodle, configurarla, definir cuáles son las fases del taller, sobre todo dar las instrucciones precisas y agregar también el formulario de evaluación. ¿Cómo utilizar los talleres? Dice, el módulo taller puede ser utilizado para evaluar el trabajo escrito o algunas presentaciones multimedia, es decir, solicitamos que preparen una presentación en PowerPoint, en Prezi, en alguna herramienta informática, podemos pedirle un pequeño video con una explicación correspondiente, dependiendo siempre de la disciplina y el contexto en el cual estamos trabajando como docentes. Incluso puede presentar otro tipo de materiales desarrollados por los estudiantes, que pueden ser en el área de informática, una programación, un sistema, que estamos hablando en el área de, no sé, de, a ver, en el área de agropecuaria, siembra, proceso de siembra, digo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, siempre dependiendo un poco del contexto en el cual estamos trabajando y sobre todo la asignatura que estamos desarrollando. Podemos incluso realizar proyectos conjuntos llevados a cabo con otros colegas, integración de materias, pueden ser también proyectos de extensión universitaria. Entonces, todo esto podemos registrarlo en la plataforma mediante la actividad denominada taller. La función pedagógica del taller permite, como ya dijimos, el aprendizaje, la coevaluación o evaluación entre pares o iguales y también la autoevaluación. Recomendaciones de uso para fomentar la guía, orientación y participación en función de los resultados obtenidos para que se puedan evaluar significativamente a sus pares. O sea, cualquier taller que nosotros pensemos incentivar a los alumnos o presentar a los alumnos tiene que estar planificada con anticipación y también presentar las guías correctamente para que se entienda qué es lo que queremos que hagan y cómo vamos a evaluar esa actividad. Luego tenemos las conocidas tareas, donde cada alumno dice, entra a la página de tareas y encuentra las instrucciones para su realización y la opción de subir un archivo de la tarea al servidor.
La actividad de tarea de Moodle proporciona un espacio para que los estudiantes puedan enviar sus trabajos para que los profesores califiquen y proporcionen retroalimentación. El trabajo que envían los alumnos es visible solamente para que el profesor pueda evaluar y no para los otros docentes, a menos que se hubiera elegido una tarea de grupo. Entonces, cuando hablamos de tarea, está configurada de manera individual. Claro que ellos lo pueden realizar de manera grupal, para ello debemos establecer los grupos con antelación en nuestra plataforma, pero se hace más fácil cuando el grupo, en realidad para la evaluación como docentes, cuando cada persona de manera individual sube su trabajo por más de que pertenezca a un grupo. Entonces podemos identificar el grupo, pero nos va a facilitar que cada alumno suba su trabajo grupal o individual. En este sentido, eh, es importante, y aquí un detalle, cuando solicitamos un tipo de tarea, sobre todo escrita al alumno, si es realizada en un procesador de texto como Word o Office, o en Excel, o una planilla de cálculo, o si es PowerPoint, una presentación Impress, que lo puedan convertir a PDF para que podamos visualizar en la plataforma sin necesidad de descargar. Porque se imaginan si tenemos 100 alumnos y debemos descargar las 100 tareas. Entonces va a ser un coste de tiempo y de espacio para nuestra computadora como docente. ¿Cómo utilizar las tareas? El módulo de tarea puede ser utilizado para evaluar un trabajo escrito, presentaciones multimedia, hojas de cálculo, audios y otro tipo de materiales desarrollados por los estudiantes. La función pedagógica permite el aprendizaje y la coevaluación o evaluación entre iguales, y también la autoevaluación. La recomendación de uso, sobre todo para fomentar la investigación y los comentarios de retroalimentación. Bueno, como conclusión a esta parte, podemos decir que la plataforma Moodle incluye herramientas de evaluación muy útiles para el desarrollo de competencias en los alumnos. Las herramientas de evaluación en Moodle permiten realizar encuestas, cuestionarios, talleres, entrevistas, wikis o construcción colectiva, glosarios también, tareas entre otras, para verificar los conocimientos y fomentar la guía y comunicación e interacción. Y sobre todo lo que buscamos, el aprendizaje significativo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí, por favor. Siéntanse libres de realizarlas. No hay consultas. Si no tienen el micrófono habilitado, lo pueden hacer en el chat. Como decía un profe, o me entendieron todos o no me entendieron nada, y esto me preocupa. ¿Ninguna consulta? Bueno, por lo menos tengo un retorno por aquí en el chat, porque ya me preocupaba estar solita aquí en mi monólogo. Bueno, vamos a pasar a ver un poco de cómo podemos configurar estas evaluaciones. Si ustedes tienen algún pedido especial sobre algún tipo de evaluación concreta, por favor, me lo dicen y vemos cómo hacer para configurarla en el aula, ¿sí? Voy a mostrar básicamente lo que vamos usando. Obviamente, como dice acá la compañera Celia, la práctica hace al maestro. Entonces es cuestión de no temer la Moodle y probar nosotros mismos como docentes. Les voy a mostrar también que podemos
antes de mostrarle al alumno podemos tener oculto, lo probamos nosotros y a partir de ahí lo disponibilizamos para el alumno o para los alumnos. Bueno, voy a volver a compartir mi pantalla para entrar en un aula, que como ejemplo siempre le tengo a base de datos. Quería mostrarle un poco algunas, no sé si se llega a ver ahí. Tengo por aquí el retorno en el grupo. Sí, profe, se está observando. Gracias. No me quiero sentir tan solita. Bueno, esta es la configuración. Ya habíamos visto que podemos decirle a Moodle para que nos muestre. Aquí tenemos eh, a la derecha siempre la opción de ajuste o configuración general del curso. Aquí también si quisiéramos guardar, importar algún archivo que estábamos usando en otra plataforma, en otra universidad, podemos traer de aquel lugar virtual, o podemos también hacer una copia de seguridad por cualquier motivo. Nosotros podemos hacer esa copia de seguridad de todo lo que está en el aula virtual y tenerlo en algún archivo que puede ser un disco externo, un pendrive, etcétera, por, por seguridad. También podemos importar, es decir, traer algunas lecciones de otros lugares que nos gustó, que es nuestro. Podemos también exportar, es decir, bajar esta mi clase así completa, tal cual está, o algunas unidades, algunos ejercicios que me sirvieron y llevarlo, por ejemplo, a otro lugar, a otra plataforma, a otra universidad incluso. Siempre y cuando, claro, lo configuremos a la fecha actual en la cual vamos a disponibilizar el material, el recurso o la evaluación. También tenemos aquí la opción de activar o desactivar la edición, es decir, configurar mi clase. Profe, profe, ahí dice el archivo de curso heredado, dice. ¿Qué significa eso? ¿Qué se puede hacer ahí? Aquí cuando yo le doy la copia de seguridad, puedo subir mi copia de seguridad. Por ejemplo, del año pasado, yo quiero volver a utilizar porque las unidades temáticas son las mismas. Entonces puedo incluso eh, exportar todo el curso de un año, de todo el año, y subirlo a mi archivo de curso heredado. Es decir, ahí voy a tener como mi backup, mi copia de seguridad. Y si quisiera utilizar todos los materiales, todas las actividades eh, y toda la bibliografía, los recursos, las páginas de internet, todo lo que yo agregué a mi curso va a estar disponible de vuelta ahí en ese archivo de curso heredado. Es decir, puedo disponibilizar ahí mi copia de seguridad, tenerlo ahí, entonces cuando yo decida o a inicio de año, puedo volver a subirla a mi nueva aula de este año. Claro que sí o sí debo innovar, agregar cosas nuevas, modificar las fechas, cambiar el orden de las unidades. Eso ya es dinámico. Ustedes saben que la planificación docente no es una planificación estática y que no se puede borrar ni modificar. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el tipo de grupo que nos toca, porque sabemos que cada año es un grupo diferente. Quizás parecido al del año pasado, quizás nada que ver con el año pasado, entonces debemos contextualizar y adecuar de acuerdo al grupo que nos toca cada año. Aquí podemos guardar nuestro archivo y tener ahí a mano por si queramos utilizar tal o cual actividad que nos resultó o que resultó en el curso anterior el año pasado, por ejemplo. A veces sucede que esa actividad nada que ver con este grupo, o sea, el nuevo grupo que tengo no le va a esta actividad, entonces debo innovar, buscar otras estrategias metodológicas para crear la motivación correspondiente.
Bueno, vimos vez pasada también y acá estuve modificando un poco para que vean cómo podemos dinamizar un poquito más nuestra aula. Y lo tenemos, en mi caso particular, le fui agregando incluso emoticones a algunas áreas. Esta materia tiene una parte teórica, una parte práctica, entonces agregué un poco así algunos iconos para que no sea tan aburrida y tan monótona la página. Entonces a cada unidad, por ejemplo, le agregué un emoticón. Son los mismos emoticones que vamos a encontrar en nuestro WhatsApp, por ejemplo. Entonces, para darle un poquito más de diversión y algo que tenga que ver con la unidad, también algún icono que vaya de la mano con lo que vamos a trabajar en esa unidad, por ejemplo. Entonces, como verán, aquí tengo en esta unidad restricciones de integridad, se llama, tiene que ver con eh, seguridad y datos íntegros, entonces por eso lo de la llavecita. Entonces, buscar así alguna estrategia para que el alumno se sienta más atraído. Aquí, por ejemplo, he agregado una pequeña lección. Aquí tenemos un cuestionario. Tenemos también una conceptualización, que en este caso es una página web, un recurso externo que lo subí y una tarea dirigida. Entonces, ya atendiendo la evaluación del módulo, se agrega el cuestionario y una tarea dirigida. Entonces, vamos a ver un poco este cuestionario, cómo lo he configurado. Voy a ver los intentos. En este caso ya me marca como hace un tiempo. Ya me marca cómo se realizó, pero vamos a ver la configuración. Voy un poquito atrás de vuelta. Y en la opción editar ajustes, en este caso dice actualizar, pero bueno, la idea es crear un cuestionario. Me voy de vuelta atrás y luego vamos a ver ya todo creado, si les parece. Hay algo por aquí en el chat. Consulta. Bueno, para crear un cuestionario, entonces nos ubicamos en la unidad y vamos a darle la opción a activar edición. Vamos a editar nuestra unidad temática. Entonces le doy la opción o botón activar edición y ahí, como verán, ya cambia el formato y en mi unidad 5, que es restricción de integridad para este ejemplo, me aparece aquí el botón de añadir una actividad o recurso. Le doy un clic. Y estas son las posibles actividades o recursos que nuestra plataforma en su versión instalada en la UNP nos permite realizar. Como verán, aquí tenemos la opción, si me voy a actividades, tengo la opción asistencia, que vimos ya vez pasada cómo podemos agregar la asistencia de alumnos que ellos mismos marquen o que nosotros marquemos durante la sesión de la clase. Tenemos la actividad base de datos, chat, consulta, cuestionario, encuesta, que estuvimos hablando hace un momento, encuestas predefinidas, esto de lo que hablaba de que Moodle ya permite algunas consultas preestablecidas que según el contexto, lo que querramos, evaluar o conocer de nuestros alumnos, ya nos da la opción. Claro que podemos contextualizar y modificar según el lenguaje, el tema o incluso si queremos agregarle algunas cuestiones en guaraní, como hablamos vez pasada con el doctor Yahari, para contextualizar nuestro tema. También nos permite agregar un glosario. El glosario se usa como, su nombre lo dice, como un pequeño diccionario de aquellos términos técnicos que no están quedando claros. La opción de HP
H5P es para crear un video animado, interactivo y de evaluación, para traer herramientas externas, lección, paquete Score, reunión de Zoom, es decir, prefijar nuestra reunión de Zoom. Acá tenemos la opción taller, que hace un rato dijimos para qué sirve, tarea y wiki. Wiki es una construcción conjunta, es como un blog. La idea es trabajar algún tema en buscar la definición correcta y compartir lo que vamos a encontrar. Bueno, pero dijimos que vamos a crear un cuestionario, entonces lo básico, le damos un clic. Siempre el cuestionario debe tener un nombre. Sí o sí. Entonces acá voy a poner, qué sé yo, prueba sobre integridad. En la descripción puedo darle una indicación. ¿Se acuerdan que en la prueba escrita siempre tenemos que ponerle indicaciones al alumno? Entonces, lee detenidamente, por ejemplo, desde las preguntas, marca opción u opciones correctas, termina en tiempo, incluso éxitos o algo así. Ya depende un poco de nuestros términos normalmente que utilizamos en clase. Bueno, agregamos el nombre del cuestionario. Aquí tenemos que agregar la temporalización, significa cuándo va a estar disponible. Si no nos permite, perdón, tenemos que darle la opción habilitar y a partir de ahí fijamos el día. En este caso vamos a poner el 31 de agosto de 2022. A partir de las 20 horas se va a abrir este cuestionario. Entonces aquí podemos configurar horas y minutos incluso. Creo que tengo 00 más arriba. Las 20 horas se va a abrir el cuestionario. Vamos a cerrar. Y aquí lo que debemos calcular es más o menos cuánto tiempo le va a llevar. Vamos a suponer que le vamos a dar 20 preguntas. O para hacerlo así facilito, vamos a hacerlo por ahora 5 nomás. Entonces calculamos. Va a estar disponible desde las 20 hasta las 21 horas. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó? Creo que dejé de compartir. Que a las 21 horas se va a cerrar. Exactamente. Ellos pueden empezar las 20, las 20:00, las 23 minutos y 5 minutos. O sea, a partir de las 20 horas va a estar disponible. Pero ¿cuánto es su límite de tiempo? Y acá voy a agregar habilitar y voy a ponerle 10 minutos. Es decir, calculando si son 5 preguntas, 2 minutos por pregunta. Ustedes sabrán si es mucho, es poco, dependiendo del tipo de pregunta y si la pregunta es fácil, es difícil, etc. Bueno, acá incluso permite establecer si van a ser días, semanas, horas, segundos. Yo le voy a poner 10 minutos y aquí una opción dice cuando el tiempo ha terminado, ¿qué va a pasar con la prueba? Y tenemos tres opciones. El envío se realiza automáticamente, es decir, pasan los 10 minutos y automáticamente se envía, sin que el alumno pulse nada. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. Entonces, pasó los 10 minutos y yo puedo establecer el periodo de gracia. Pasó los 10 minutos y él solo va a poder ver, pero ya no va a poder contestar. Esa es la idea.
Y la otra opción es el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Y aquí un detalle importante. Yo sé que somos exigentes, queremos que nuestros alumnos aprendan, que no se copien, todo genial, pero hay que tener en cuenta un detalle, nuestra conectividad, o sea, nuestra señal de internet. Entonces, por eso, por el detalle de la conectividad, yo recomiendo generalmente que usemos la opción de envío, se realiza automáticamente. Entonces, por cualquier eventualidad, al terminar el tiempo establecido, se envía por lo menos algunas respuestas si es que no puedo completar todo. Podría ser. Bueno, aquí la calificación. Para la calificación debemos también tener ya establecido cómo vamos a calificar. Si son 5 preguntas, ¿cuántas preguntas como mínima debe responder correctamente para aprobar? Podemos calcular ya si nuestra escala o nuestro sistema de evaluación corresponde al 60%, al 70%, etc. Y aquí tenemos la cantidad de intentos, es decir, cuántas veces puede volver a hacer, o una sola vez significa que tiene una sola oportunidad. Hubo problemas y ya no va a poder hacer. O podemos ponerle la opción, por ejemplo, de 2 intentos, es decir, por cualquier eventualidad, la señal, etcétera. Entonces le damos hasta 2 intentos, puede volver a hacer una segunda oportunidad. En ese sentido, cuando es de 2 o más veces los intentos permitidos, Moodle nos pregunta cuál va a ser el método de calificación que estuve hablando hace un rato. Si vamos a utilizar la calificación más alta, es decir, el mayor puntaje que pudo realizar, o Moodle va a promediar, si son 2 intentos, va a promediar las calificaciones entre el primer intento y el segundo intento. O va a tomar solo el primer intento, no importa el resultado, o solo el último intento. Entonces, todas estas opciones están a cargo del docente establecer. Y son a partir, como le digo, a partir de 2 intentos permitidos, podemos tener estas opciones de método de calificación. Les recuerdo que el cuestionario tiene una calificación automática. Entonces, nosotros somos quienes establecemos el cómo y cuál es el método de calificación. Luego tengo en esquema, si cada pregunta va a estar en una página, o vamos a tener 2 preguntas en una página o 3 preguntas en una página. Entonces, eso es una opción del docente. Si quiero tener 3 preguntas en una sola página o solo una pregunta. Entonces, a veces para no confundir un poco al alumno, entonces ponemos una pregunta por página. Entonces, es lo único que ve. Si pongo 2 o 3, obviamente van a estar abiertas las otras preguntas en la misma página. Va a estar visualizando, a eso se refiere. Comportamiento de las preguntas. Aquí ya podemos configurar si las respuestas van a estar ordenadas al azar. Eso significa que al interno de la pregunta, es decir, hago la consulta y las posibles respuestas también van a variar de lugar. Qué sé yo, pregunto cuáles son los tipos de restricción, y entonces las respuestas pueden ser de dominio, de atributo, de no sé qué, pero para la primera que entra, A va a ser dominio, B va a ser atributo, C no sé qué cosa. Para el siguiente que entra al aula va a ser A atributo, B dominio, y así sucesivamente. Entonces ahí entre las respuestas, otra vez se va a ordenar al azar las respuestas o las posibles respuestas. Comportamiento de las preguntas. Aquí mismo también podemos, dice, elegir cualquiera de ellos. ¿Para qué sirve? Dice, los estudiantes pueden interactuar con las preguntas en el cuestionario de varias maneras. Por ejemplo, usted puede desear que los estudiantes introduzcan una respuesta a cada pregunta
y posteriormente envíen el cuestionario completo antes de que realicen ninguna calificación o de que o se envíe ninguna retroalimentación. Ese sería el modo de retroalimentación diferida, es decir, que una vez que envía el cuestionario completo, recién se puede darle una retroalimentación sobre todo aquellas respuestas incorrectas o las respuestas correctas inclusive. También usted dice, puede desear que el estudiante envíe cada pregunta y sobre la marcha obtenga la retroalimentación inmediata. Entonces, envió la pregunta y ella le dice correcta o incorrecta y por qué. Esos son, dice, probablemente los dos modos de comportamiento más comunes. Entonces, aquí podemos elegir la retroalimentación diferida o la retroalimentación inmediata. También tenemos modo adaptativo sin penalización, interactiva con varios intentos. Eso ya depende de cómo nosotros queremos dar la retroalimentación o cómo se van a comportar estas preguntas. Luego tengo la opción de revisión y aquí va también de la mano con el comportamiento. Generalmente se estila que la opción de revisión, si la respuesta es correcta o no, se haga después de cerrar el cuestionario. Para ello yo debo desmarcar la opción inmediatamente después de cada intento. También desmarcar más tarde mientras el cuestionario sigue abierto y dejar marcado después de cerrar el cuestionario. Es decir, el alumno va a completar todo, enviar y después él va a ver si el intento está correcto, si las respuestas fueron correctas, cuántos puntos accedió, incluso a la retroalimentación específica sobre una pregunta específica o la general o las respuestas correctas o la retroalimentación global que yo le pueda dar. Entonces eso depende del docente. Pero se estila, si sobre todo va a ser un examen, es que una vez enviado él pueda retroalimentarse y ver cuántos puntos hizo y si hizo correcto y en qué se equivocó. En cuanto a la apariencia, dice mostrar la imagen de usuario, eso ya depende del docente también. Si quiero ver a qué alumno corresponde, entonces agrego, por ejemplo, imagen pequeña o no, o imagen grande o sin imagen, porque a veces, como les digo, sobre todo en los primeros cursos tenemos muchísimos estudiantes, no tenemos idea de a quién estamos calificando, sobre todo en los primeros tiempos, ¿verdad? Ya para fin de año, sobre todo aquellos que siempre participan, seguro los conoceremos, ¿verdad? Decimales en las calificaciones también podemos establecer hasta cuántos decimales vamos a tener en cuenta, si uno, dos o ningún decimal. Esta opción tipo de búsqueda eh, generalmente se habla de si vamos a configurar manualmente o cargar mi propia calificación. Generalmente le dejamos a Moodle que corrija automáticamente, o sea, apenas termina el cuestionario, los alumnos ya ven su puntaje y yo como docente también puedo ver qué preguntas fueron contestadas, cuáles no tuvieron respuesta correcta, etcétera, etcétera. Luego dice restricciones extras sobre el intentos. Este en el caso de que configuremos 5 intentos, entonces podemos incluso agregarle una contraseña que solamente, que si algunos casos excepcionales puedan hacer otro intento. A veces sucede también que justo el día del examen el alumno se enfermó, tuvo que viajar, tuvo un problema familiar, etcétera. Entonces se pueden volver a habilitar las preguntas, el cuestionario, la prueba. En retroalimentación global tiene que ver con un comentario que tenga que ver con todo el contenido de la prueba. Entonces, aquí yo puedo decir eh, aquello que quisiera que rememoren respecto al tema evaluado. Y
Le doy guardar cambios y regresar al curso. O guardar cambios y mostrar. Está un poco lenta por aquí. Vamos a ver si ya me creó el cuestionario. Ahí está, prueba sobre integridad. Lo que hice es crear el espacio, la fecha y modo de calificación de esta prueba. Pero todavía no agregué ninguna pregunta. Para ello, le doy un clic sobre prueba de integridad. Y aquí, siempre en mi tornillito que está a la derecha, le doy editar cuestionario. Editar cuestionario. Y aquí puedo establecer cuánto es la calificación máxima. Dijimos que le vamos a dar 5 puntos por este cuestionario. Entonces aquí ya puedo poner 5 puntos de entrada. Le doy de vuelta la opción de reordenar las preguntas. Esta se refiere ya a las preguntas. La que configuramos anteriormente se referían a las respuestas que iban a estar al azar. O sea, va a variar de una vista a otra. O sea, de una persona a otra no va a ser la misma vista. Aquí también las preguntas, el orden de las preguntas. Entonces aquí le doy la opción de agregar, le doy un clic y nos dice agregar una nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Le voy a dar una pregunta nueva y aquí puedo elegir, y no sé si se ve acá el cuadro de diálogo, elija un tipo de pregunta a agregar, dice. ¿Pueden ver? Aquí tenemos los diferentes tipos de preguntas que Moodle nos permite. Opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, lo que conocemos de antes como pareja, respuesta corta, respuesta numérica, ensayo, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre imagen, calculada, calculada opción múltiple, calculada simple, esto sobre todo para aquellas asignaturas de cálculo matemático, cálculo numérico, álgebra, etc. Elige la palabra perdida, sería lo que conocíamos como completa, emparejamiento aleatorio, mapa conceptual y respuestas anidadas o clúster. También otro dice descripción. Y descripción cuando hablamos sobre todo de un procedimiento, por ejemplo, qué sé yo, en enfermería. Entonces podemos usar una descripción. Bueno, vamos a la opción múltiple. Le damos a agregar. La opción múltiple permite seleccionar una respuesta correcta o varias a partir de una lista. Entonces aquí, nombre de la pregunta, le podemos poner un nombre. Incluso un número. El enunciado va a ser los tipos de la referencial son. Y si decimos los tipos, se supone que le voy a dar ya varias respuestas o respuestas múltiples. Que va a tener también la redacción. Puntuación por defecto, dice 1. Acá podemos agregar retroalimentación general. Y aquí dice una o varias respuestas. Solo una respuesta o se permiten varias respuestas. Si hablo de los tipos, son varias. Entonces le doy la opción varias. Y acá dice barajar varias respuestas. Está de vuelta marcado. Puedo elegir para numerar las opciones. Puedo elegir si quiero viñetas con letras minúsculas, ABC, ABC mayúscula, 1, 2, 3 números.
incluso con números romanos, en minúsculas o en mayúsculas. Eso ya es opción del docente. Y aquí también dice mostrar instrucciones estándar. Si yo le doy no, lo que va a aparecer es que va a aparecer solo el enunciado y no va a decir si puede marcar una o varias respuestas. Si le doy opción sí, mostrar instrucciones estándar, significa que Moodle le va a escribir ahí una instrucción para decirle marque una o varias respuestas. Entonces, para la elección 1 voy a poner mi respuesta, ¿verdad? Los tipos de integridad referencial son dominios. Y aquí, si son varias respuestas, por ejemplo, 3 respuestas correctas tendría acá. Dominios, atributos, entidades. Son las respuestas correctas. Entonces tengo 3 respuestas correctas. Entonces debo distribuir en porcentaje. Porque si marca dominio, tiene 33% de corrección. Si marca atributos, tiene otros 33, ya son 66.66. Y si marcó también entidades, tiene otros 33. Entonces ahí tenemos 100% de respuesta, un punto correcto. O sea, el peso sería. Y en la elección 4 le voy a poner algo que no tiene nada que ver como distractor. Este obviamente no va a tener ninguna calificación, ningún peso. Le doy guardar cambios. Y aquí ya tengo mi primera pregunta. Y acá me muestra un icono de opción múltiple. Me voy a la siguiente pregunta. Voy a agregar verdadero o falso. De vuelta le pongo nombre de la pregunta. Enunciado. La característica principal es. En este caso, si es en singular, obviamente va a ser una respuesta. Ah, tengo que poner todo porque es verdadero. Y aquí mi respuesta correcta, o sea, si es falso o verdadero, debo agregar, va a ser verdadero. Le puedo poner una retroalimentación para verdadero. Guardar cambios. Ahí ya van 2 puntos. Voy a agregar aquí uno más. Voy a dar la opción de pareja, emparejamiento. El nombre. Y aquí agrego mi enunciado.
Como va a ser pareja, va a ser una pregunta mínimamente de varias respuestas. Entonces voy a tener los tipos de atributos pueden ser valor, respuesta correcta, monovalorado. Y así tengo tres y le voy a agregar, dice más tres conjuntos de espacio en blanco. Le doy un clic para agregar más. Y aquí voy a agregar una pregunta, digo, una respuesta que no va a tener pregunta como distractor. Entonces tengo tres preguntas con tres respuestas correctas y un distractor. Siempre debo agregar el distractor, como dicen los alumnos, la cáscara de banana. En este caso voy a agregar aquí, son 3 puntos porque tres respuestas correctas. Ven aquí el lápiz que muestra al lado, es para editar. Entonces ahí, como son tres nomás, tengo 3, 4, 5. Mi calificación máxima dijimos 5. Y aquí les doy guardar. Antes de salir de acá y ver nuestra encuesta, se dieron cuenta que yo estuve agregando nuevas preguntas. Ahora voy a darle la opción agregar del banco de preguntas. A ver qué tengo aquí. En mi aula virtual, como verán, tengo aquí un montón de preguntas ya hechas con anticipación, alguna, o sea, en algunos exámenes parciales. Aquí tengo, por ejemplo, un ensayo, en este caso un diseño que deben realizar los alumnos. Aquí tengo una opción de elegir la respuesta correcta según un planteamiento. Voy a agregar este para que vean nomás cómo se hace. Una opción de completar. Después estas son, como verán el icono, estas son preguntas de pareja, respuestas múltiples, todas las que fui utilizando en el transcurso de estos años. Acá tengo la opción de respuesta corta. Voy a marcar también esta para utilizar ahora, solo para mostrarles. Y unos cuantos verdaderos falsos. Acá dice añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Entonces, solo aquellas que marqué va a agregar a este cuestionario que estoy creando. Y acá, como verán, agrego más preguntas. Pero entonces lo que voy a hacer, si son 5, 1, 2, 3, 4, 5, voy a editar de vuelta aquí para que valga solo un punto este ejercicio, de manera que concuerde con mi total de puntos. Entonces, tengo tres preguntas nuevas que este año, ahora, en este semestre, me parece interesante evaluar. Y también algunos que, por decir así, no pude o no
no cumplieron con lo que esperé. Entonces me voy de vuelta, ahí ya está guardado, me voy a prueba de integridad y aquí lo que voy a hacer es, como se fijan, esto es lo que va a ver el alumno, dice prueba de integridad, la fecha de cuando se abre, cuando se cierra, el texto que yo les puse como instrucción, cuántos son los intentos permitidos, en este caso 2, y el método de calificación le puse más alto, es decir, puede realizar hasta 2 veces y lo que va a tomar el sistema como su evaluación final es aquella que completó por mayor puntaje. Le puedo dar previsualizar el cuestionario, entonces me muestra como docente cómo se va a ver. Esto también va a ver el alumno, dice el cuestionario tiene un tiempo límite de 10 minutos, luego de iniciar el tiempo empezará a contar y no podrá pausar. Debe finalizarlo antes de que el tiempo termine. ¿Seguro de que desea empezar? Comenzar intentos, sí. Y aquí, esta vista también la tendrá el alumno. Tiene aquí el número de pregunta. Si se fijan, esta pregunta yo lo agregué al final, pero al final de mi instrumento o cuestionario, pero es la primera que aparece. Porque recuerdan que le di la opción de reorganizar las preguntas al azar. Y aquí, como verán a la derecha, aparece la cantidad de preguntas en este caso que están pendientes. Y me muestra una pregunta por página. Entonces acá la respuesta, le voy a poner, después me voy a siguiente página o número 2. Y esta es la opción de, dijimos, pareja. Entonces los tipos de atributos pueden ser, y aquí me da la opción de elegir. Por ejemplo, vamos a suponer que por aquí se equivocó. Este hizo bien. Este, le doy siguiente. Aquí me aparece la opción de verdadero o falso. Así, a medida que voy avanzando, también les va mostrando a los alumnos cuáles respuestas ya fueron grabadas. Le pongo aquí verdadero. Seleccione una, dice. Siguiente. Esa es una indicación predeterminada. Aquí tengo una respuesta múltiple. ¿Se acuerdan que yo les puse para que me enumere con letras? Y también que ponga una instrucción general y dice, selecciona una o más de una. Eso por defecto trae Moodle si marco, si no, no va a aparecer ningún mensaje extra. Entonces los tipos de integridad son, marco mis respuestas correctas, siguiente página. Esta es la opción de completa o palabras escondidas. Entonces aquí, vamos a ver si me acuerdo algunos conceptos. Según, vamos a ver qué tal salió este estudiante. Aquí también el alumno, antes de darle a terminar el intento, puede volver a una página anterior si aún tiene dudas. Porque se fija en el tiempo, acá les establece. Entonces puede volver a visualizar incluso qué tal, a ver si permite cambiar, incluso cambiar su respuesta antes de enviar. Y aquí lo que les va mostrando la plataforma es en qué página se encuentra. Entonces,
tiene también la opción aquí de terminar intento. Vamos a dar terminar intento. Y acá le da un resumen de que todas las respuestas fueron marcadas, o sea, todas las preguntas en realidad. Enviar todo y terminar. Si tiene todavía tiempo, puede volver a ver o no. Y le vuelve a preguntar si quiere enviar. ¿Verdad que sí? Porque como tiene tiempo todavía. Y aquí automáticamente al terminar de marcar todo, les muestra lo que fue marcando, ¿verdad? Una retroalimentación o una revisión. Cuánto tiempo le llevó, etcétera, etcétera. Finalizar revisión. Y ahí ya está su cuestionario. No sé si tienen alguna consulta por aquí. Veo que está el registro de asistencia, si pudieran marcarlo. ¿Consultas? Perdón, parece que alguien levantó la mano. Adelante. Ah, no. ¿Ninguna consulta por acá? Practicando vamos a tener más. Bueno, vamos a mostrar otro tipo de actividad que podamos hacer dentro de la plataforma. Voy a volver a compartir mi pantalla. Y me voy de vuelta a... Voy a mostrarles un poco base de datos. En este caso particular, yo establecí todas las unidades, las prácticas, son trabajos que deben hacer en laboratorios, retroalimentación, para retroalimentación les pasé algunos links, trabajos prácticos, consultas, y aquí tengo la opción de evaluación, o sea, un bloque de evaluaciones donde están configurados, por ejemplo, el primer parcial, segundo parcial, etcétera. Y como verán, el primer parcial fue un pequeño cuestionario, el segundo parcial vamos a ver qué fue. En este caso fue un documento que yo les envié, en el cual ellos deberían realizar unos ejercicios en cierto lenguaje, y voy a ver qué enviaron. Ya voy a calificar. En este caso, como verán, me aparece cada uno de los alumnos y
su documento, que les dije que por favor, o por lo menos para que facilite la evaluación, puedan convertirlo en PDF. Voy a darle la opción calificar. Vamos a ver si podemos visualizar aquí. Pueden ver. Tu micrófono, profe, se silenció. Bueno, aquí está lo que envió este alumno en PDF como le escribimos y podemos visualizar qué exactamente envió. Lo único que nuestra plataforma actualmente no permite la visualización interna, por decir así, dentro del servidor. Entonces hay que descargar. A ver si llegan a ver esta parte. Voy a dar dejar de compartir y volver a compartir. En este caso, este por lo menos es el formato que pide la facultad, que hay que poner todos los datos, incluso qué capacidad se busca con este examen, el tiempo disponible, la fecha, debe estar visado por el departamento de evaluación. Una vez que la evaluadora la avisa, le pone el código QR, en este caso es para la autenticación, si el alumno quisiera consultar sobre este examen si pasó por evaluación. Entonces tenemos la instrucción en este caso, el ejercicio o cada ejercicio y en cada ejercicio los indicadores. Ustedes saben que dependiendo del sistema de evaluación implementado, no hace falta que un ejercicio precisamente valga un punto, sino podemos asignar según los criterios o indicadores que vayamos poniendo. Que también, por cierto, un detalle que el alumno debe saber qué exactamente es lo que vamos a evaluar para hacer reclamos, pues sabemos que como seres humanos también podemos equivocarnos al calificar. Entonces, esta es su respuesta. Como les dije, lo que hizo es convertir cargó el documento Word, completó la tarea y lo subió como PDF. ¿Alguna consulta hasta aquí? Yamili. Todo bien, dice don Francisco. Bueno, para continuar quería mostrarle otro tipo de ejercicios también, perdón, de evaluación que podamos usar con Moodle. Vamos a ver si. Para la calificación también nosotros podemos ir agregando las calificaciones aquí en la opción de calificar. Le hacemos el comentario o retroalimentación y como verán, Moodle también nos permite ir viendo todas las entregas directamente aquí
en esta vista de calificaciones. Entonces me puedo pasar al siguiente usuario, le doy guardar a todo lo que hice aquí, los cambios, y siempre voy a tener un mensaje. En este caso esta persona no se presentó al examen, por lo tanto no tiene calificación. Esta persona sí, incluso tiene todos los indicadores correctamente, entonces siempre es importante que si los alumnos tienen o no llegaron a todos los puntajes, explicarles cuáles son los indicadores en las que se equivocó. ¿Para qué es importante esto? A ver si me pueden decir la gente que trabaja en evaluación. ¿Por qué es importante que el alumno sepa en qué se equivocó? A ver. Para poder hacer una retroalimentación, profe, en forma personal y si hace falta con el docente y luego ya no volver a cometer el mismo error. Asimismo, ustedes saben que la informática permite el ensayo y error. Y cuando nos equivocamos es cuando aprendemos. Porque no me van a decir que los alumnos que nunca se equivocaron, sí aprendieron, pero aquellos que se equivocaron van a recordar toda su vida dónde se equivocaron y eso se queda para siempre grabado. Entonces, por eso es importante hacer la retroalimentación, sobre todo en aquellos puntos no logrados, con el alumno claro. Bueno, hemos visto un examen en forma de tarea, un cuestionario. Vamos a ver qué otro recurso nos permite SQL, perdón, Moodle. Ya lo confundí con mi materia. Otro tipo que podemos agregar son los foros. Los foros en realidad se utilizan para una interacción entre los alumnos. Entonces, para el caso de los foros, vamos a poner foro sobre evaluación en Moodle. Esa es la ventaja también de Moodle. Todo lo que agregamos podemos después eliminar, ocultar, etcétera. Cuando queremos utilizar el foro, podemos hacerlo para introducir un tema, para ver sus conocimientos previos, para resaltar algunos tópicos importantes del tema desarrollado o para investigar un tema no desarrollado aún. Entonces, tres momentos en que podemos usar el foro. Entonces, vamos a crear un foro. A ver, a partir de la lectura del material proveído, esto va a ser para reforzar algunas ideas. Mi pregunta. Símbolo de interrogación. Y acá incluso puedo agregar criterios o indicadores para corregir el foro. Por ejemplo, a ver, ortografía, ya que caligrafía no ingresa acá, un punto. Originalidad, un punto.
pertinencia. Incluso si queremos que este foro sea que la mayoría interactúe a partir de la respuesta del otro, entonces incluso podemos poner interacción con los demás participantes o con la respuesta de los demás alumnos. Es decir, que pongan si están de acuerdo o no, o agreguen algo. Entonces agregamos así aquí 4 puntos. Aquí también, cuando hablamos de tipo de foro, tenemos que tener en cuenta que podemos elegir la opción de foro para uso general o cada persona plantea un tema. Como es una pregunta para todo el grupo, vamos a ponerle para uso general. Es decir, entonces que cada alumno puede responder a la pregunta y puede volver a responder a lo que el alumno, el otro compañero ya respondió. Fecha de entrega, tenemos que habilitar de vuelta. Vamos a ponerle 1 de septiembre. En este caso porque corresponde a para hacer hincapié a un tema ya desarrollado. Hasta el 1 o el 2, igual nomás el 2 de septiembre, a partir de las 18 horas, 18:30. Fecha límite, y acá le pongo el tiempo establecido. Eso ya dependiendo de... Podría ser, por ejemplo, una semana si le damos tiempo a los alumnos. Y ahí ajustamos la fecha límite. Incluso, algo que me olvidé aquí, podemos agregar, por ejemplo, entre los indicadores, para un punto más ahí, completar 5, cantidad de palabras. Mínima 30, para que se explayen un poquito. Entonces, podemos aquí decirle a Moodle que me cuente cuántas palabras escribió el alumno. Acá no quiero un archivo porque va a escribir en el texto ahí nomás. Tampoco no va a subir ningún archivo. Suscripción dice opcional. Eso significa que cada alumno puede responder a lo que el otro compañero fue agregando. Bloqueo de discusión. Si pasado el tiempo, por ejemplo una semana, ya se bloquea la discusión. Ya no puede participar del foro nadie más porque ya está cerrado. La evaluación, podemos incluso poner una escala de calificación. En este caso va a ser una calificación simple directa. Podemos también hacerlo mediante guía o rúbrica, pero en este caso ya pusimos los indicadores. Calificación para aprobar, podemos agregar también. Notificar a los estudiantes cuando calificamos, podemos que sí, entonces les llega un correo que ya fue calificado su foro o su actividad. Aquí podemos, el tipo de calificación, podemos poner promedio de valoraciones, número de valoraciones, perdón, calificación máxima, y dijimos que va a ser puntuación simple, calificación máxima para este foro, 5 puntos. Le doy guardar cambios.
Un ratito. Hay algo en el chat de aquí. Hay que retroalimentar, dice, una nueva oportunidad de enseñar. Así mismo. Bueno, este foro entonces está acá disponible. Ya está en la plataforma y nos muestra cuándo es el vencimiento. Esto es lo que va a ver el alumno y aquí le agrego añadir un nuevo tema de debate. Entonces voy a crear propósito de la clave primaria. Acá el alumno va a escribir su mensaje. Y va a enviar al foro. Entonces, ¿cómo va a ver el docente? Esta va a ser la visualización del docente. Va a tener el título que el alumno le agregó. Le da un clic sobre el título del debate y quién envió y cuándo va a aparecer ahí. Y si se fijan, en este caso, como yo tecleé nomás, le di un espacio, después un enter, me dice que solo 3 palabras. Recuerden que 30 palabras como mínimo. Entonces aquí también puedo calificar. El docente además puede darle acá la opción de responder. Y en esta respuesta lo que podemos poner es una sugerencia, felicitar por su expresión, etcétera. Y tenemos dos opciones como docente. Uno, marcamos la opción responder en privado, entonces solo le va a llegar al alumno la respuesta del docente. O le pongo un mensaje que me parece importante que todo el mundo lo vea, entonces escribo aquí y le doy a enviar al foro. Entonces cualquier participante autorizado, o en este caso mis alumnos, perdón, van a poder ver lo que le respondí a este alumno y va a quedar eso de manera permanente durante el debate. ¿Sí? Entonces, generalmente, dependiendo del tema también, porque si el alumno, o dependiendo del alumno mismo también, si es un alumno que lo conocemos ya es muy tímido, no le gusta explayarse, entonces hay que cuidar algunos detalles también, como dice el compañero, de la privacidad. Voy a ver si puedo agregar otro recurso en este tiempo que nos queda. Ya vimos foros, cuestionarios, tareas. Otra actividad podría ser el glosario, por ejemplo, o el taller. Vamos a probar el taller. Nombre del taller. Utilización de... Perdón, se fue a otro lugar. Aquí en la descripción obviamente voy a poner todas las instrucciones. Incluso puedo subir un documento con todas las instrucciones de cómo van a trabajar el taller. La estrategia de calificación. Puedo hacer una calificación, dice, acumulativa o mediante rúbrica. ¿Cuántos puntos voy a dar por el envío del trabajo?
cuántos puntos mínimos debe hacer según la escala, si es 60, 70%, 80% para aprobar. Calificación de la evaluación, cuántos puntos voy a dejar establecido por la presentación del trabajo. O sea, por una parte está la entrega del trabajo, y eso solemos hacer cuando trabajamos, cuando pedimos, por ejemplo, trabajo práctico. O sea, hacen el trabajo práctico, tiene un formato que deben presentar, entonces a eso le damos cierto puntaje y luego hacemos o solicitamos que hagan la presentación correspondiente que también evaluamos. Ahí mismo podemos también categorizar cuántos puntos va a valer cada parte de este taller, instrucciones para el envío, cómo lo van a hacer. Y aquí lo que había mencionado antes, que el tipo de envío puede ser texto en línea, significa que van a escribir en el aula. Texto en archivo adjunto quiere decir que van a subir un archivo. Podemos configurar aquí las instrucciones para evaluación. Acá también dice envíos a última hora. Se puede incluso permitir envío fuera de plazo. Eso ya depende de cada tema o de cuál es nuestra percepción o qué es lo que queremos con esa actividad. Incluso se permiten, dice, usar ejemplos para envíos para practicar la evaluación. O sea, le permitimos, por ejemplo, que envíe su borrador para ver si es que el envío se hace de manera correcta. La disponibilidad de, del envío del trabajo está a partir de cuándo se permiten los envíos, una fecha límite, cuánto tiempo va a estar disponible para la evaluación y hasta qué fecha yo tengo como docente disponible para evaluación. O si va a ser una coevaluación también, cuándo pueden ingresar y evaluar los envíos de sus compañeros. Configuro, le doy guardar cambios y regresar al curso. O sea, ahí ya van a visualizar este taller. Está aquí. Es otra manera de evaluar, sobre todo para aquellas cuestiones más prácticas o cuando queremos que lleven a la práctica ciertos conocimientos eh, que van adquiriendo. Acá el compañero Jorge Daniel dice que ahora entiendo por qué no podría ver mis respuestas de la facultad cuando el profesor me respondía. Depende un poco de la configuración y del acceso también. A veces el alumno no tiene acceso, tiene señal, tiene que venir hasta la facultad para usar el internet. Hay muchas cosas en nuestro contexto. También dice el taller, es un recurso muy completo, permite la evaluación de pares, muy dinámico en ese aspecto. Asimismo, como mencioné antes, el taller permite no solo la evaluación por parte del docente, sino una coevaluación de iguales o pares, como solemos mencionar. No sé, alguna consulta por aquí, algo que quieran aclarar, ideas, sugerencias. Incluso para la evaluación podemos utilizar otros recursos externos de otras plataformas o, por ejemplo, la gente que usa Classroom. No sé si alguien conoce el Classroom. Como dice el compañero, se puede embeber, o sea, eh, traer el contenido, la prueba, el examen. Podemos usar también herramientas interactivas como Kahoot o Genially
Canva también permite algunas consultas o formulario form. Podemos traer el enlace hasta nuestro Moodle y tenemos ahí la respuesta. Esa es la ventaja de Moodle, que puede embeberse, o sea, pueden agregarse otras herramientas interactivas desde otros lugares y podemos disponibilizar y calificar en Moodle. Esa es otra ventaja. O sea, si yo utilizo un formulario form de Google porque la mayoría de los alumnos solo tienen celular, por ejemplo, entonces es mucho más pesado instalar Moodle en sus celulares, la app de Moodle. Entonces quizás un formulario form podría ser más fácil su acceso. Entonces preparo mi instrumento de evaluación en Google Form, que también permite configurar puntajes, hacer preguntas cortas, verdadero o falso. Es cuestión de configurar nada más. Y lo traigo a Moodle para mi corrección. O sea, no solo para mi corrección, sino para la evidencia de que tomé la prueba. Entonces, sobre todo, como dice el compañero, aquellos móviles de media gama, o sea, sabemos el nivel socioeconómico de la mayoría de nuestros alumnos. Entonces también un poco adecuarnos y contextualizarnos a su realidad. No todos tienen la posibilidad de pagar altos paquetes, planes o paquetes de datos. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta un poco para este trabajo en el aula, para el trabajo virtual sobre todo. Bueno, no sé si hay otra consulta, alguien más que quiera participar. ¿Ninguna? Bueno, por hoy creo que llegamos por aquí, al menos que tengan alguna consulta particular. Gracias a todos por estar. La próxima semana, si Dios permite, vamos a ver la última parte de cómo descargar las evaluaciones. O sea, cómo ver la evaluación de todo el curso y cómo descargar para alzar un poco a nuestro SIA web, que es nuestro sistema académico en la web, en la universidad. Entonces, para facilitar un poquitito nuestra tarea docente. Sabemos que también nos corresponde esta cuestión administrativa de completar las planillas, los puntajes, las calificaciones finales. Muchas gracias a todos, un placer compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite.